te voy a hablar de las bendiciones de Dios conforme a su palabra. De las bendiciones de Dios conforme a su palabra. Y te quiero hablar de algunas condiciones. Nosotros sabemos que existen promesas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos? Levanten la mano, diga: yo quiero ser bendecida por Dios. Porque en la palabra hay promesas para sus hijos. Y esas promesas nos pertenecen. Dios, nosotros tenemos acceso a ese reino. Usted es un hijo de Dios. Y todo hijo de Dios es heredero. Y todo hijo de Dios tiene acceso a el soberano. Y usted tiene que empezar a creérselo. Porque a veces no lo creemos. No lo creemos que ese reino, que de ese reino nosotros no pertenecemos. Nosotros no pertenecemos, es verdad, habitamos este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así que yo te quiero hablar de las condiciones para tú accesar a las bendiciones. Las bendiciones de Dios están. Dios te las promete. Son nuestra herencia. Dios es fiel en todo momento. Dios es leal en toda circunstancia. Dios no es hombre para mentir. Así que si Dios te ha dado durante tu vida una promesa, usted lo debe creer, sin importar el tiempo. Si algunas se cumplieron, dale la gloria a Dios, porque has sido bendecido. Pero si todavía hay pendientes, sea paciente. Sea paciente. Hay dos formas de que Dios cumpla las promesas, o hay dos condiciones generales, ¿no? La primera es que hay un tiempo que hay que esperar. Hay un tiempo que es de Dios y que Él es el soberano, esa es su voluntad y Él sabe en qué momento nos las va a otorgar. Entonces hay que saber esperar en el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios no nos las da? Porque habrá cosas que tendrán, ¿verdad?, que alinear en nuestras vidas. Habrá cosas que tendrá que añadir, que tendrá que quitar y no es el momento. Pero usted debe de creer que Dios se la va a dar. Yo tengo no menos como de 5 o 6 años esperando una promesa que Dios me dio. Mire, y yo esa promesa cada día que pasa el tiempo yo la abrazo. La abrazo, la declaro, la creo, me veo en la condición que Dios me prometió y ahí voy, creyendo que todavía no ha llegado. Puede ser que no sea el tiempo y tengo que ser paciente en la espera. No se desespere. Cuando usted se desespera, lo que hay es cansancio y abandona el propósito que Dios tiene en tu vida. Usted tiene que estar paciente. Pero también puede suceder una condición y esa depende de nosotros. Y yo esta noche te quiero hablar de lo que depende de nosotros, no de lo que depende de Dios. Porque Dios es soberano. Su voluntad siempre va a ser buena. Su voluntad es agradable. Y Él siempre va a querer, ¿verdad?, que sea para tu bienestar. Siempre, en todo momento. Yo te voy a hablar esta noche de las condiciones que dependen de nosotros como hijos. A veces las promesas no llegan porque nosotros mismos somos obstáculos. Somos piedra de tropiezo para que ellas puedan llegar a nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero conversar esta noche contigo. Que podamos estar claros cuáles son esas condiciones que dependen de nosotros. Porque puede que el tiempo haya llegado, pero tú lo has retardado o nosotros lo hemos retardado. Y Dios está ahí esperando. Dios está esperando en todo tiempo y en todo momento para bendecirnos. Es un padre. ¿Qué padre no le gusta bendecir a su hijo? A ver, dígamelo. ¿Qué padre no le gusta bendecir a su hijo? Todos los padres. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, en mis propios hijos. Todo padre hace un sacrificio para poderle dar a su hijo lo que se merezca. Premios, viajes, no sé, lo que usted tenga conforme a lo que Dios le ha dado para bendecir a su hijo. Pero ese hijo tiene que cumplir con algunas condiciones, ¿sí o no? Tiene que cumplir con algunas condiciones, aunque usted sea capaz de sacrificarse para poderle bendecir.
tiene que cumplir unas condiciones que tienen que ver con su comportamiento, que tiene que ver con su actitud. Y a veces Dios no nos puede bendecir porque nuestra actitud no es la correcta y no es la adecuada. Entonces estamos nosotros colocando el pie en el freno, No llega la bendición porque mi comportamiento y mi actitud no es conforme a la voluntad de Dios. Cuando un hijo tú lo quieres bendecir, ¿cuándo yo bendigo a un hijo? Yo bendigo a un hijo cuando él se porta bien, cuando es obediente, cuando saca buena nota, cuando honra a su papá y a su mamá, independientemente de cualquier situación. Entonces dígame, uno le da todo. Uno es capaz de dejar cualquier cosa para podérselo dar, ¿sí o no? ¿Cuántos son papás y mamás aquí? Bueno, sabemos por lo que estamos transitando, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces como papá tenemos que repetir lo mismo en todo tiempo? Nuestros pastores nos dicen, no crean que la gente lo sabe. Repita siempre lo mismo. Repítalo hasta que lo aprenda. Porque lo que se repite, ¿verdad? Se aprende. Entonces hay que estar repitiendo. Y esta noche Dios nos va a repetir muchas cosas que ya conocemos, pero que a Él le ha complacido que las recordemos. Por ejemplo, un deportista puede ganar el primer premio sin hacer ningún esfuerzo. No, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que ser disciplinado, tiene que obedecer a unas reglas y a unos principios conforme a la disciplina que ejecuta. ¿Para qué? Para poder garantizar el primer premio. Si nosotros queremos el galardón y queremos el primer premio, ¿qué tenemos que hacer? Tener nuestra vida conforme a Dios, conforme a los principios. Pero ahora yo te pregunto, iglesia, ¿a dónde aprendemos esos principios, esas ordenanzas que Dios tiene establecidas para nuestra vida? En las Escrituras. Pero si tú no tienes ni siquiera a veces tiempo para leerlas, ¿cómo voy a conocer la voluntad que Dios tiene para tu vida? Entonces es por eso que yo debo de venir ¿a qué? A congregarme. Porque aquí yo recibo palabra, porque aquí yo recibo principios. Y no solamente a congregarme, sino que también tengo que ir al grupo de amistad, porque ahí también recibo fundamentos. No es para que usted lo coloque en un bolsillo, no. Eso es el equipamiento que Dios nos da para poder cumplir su voluntad y su propósito en nuestra vida. Entonces tú tienes que congregarte, tienes que venir a un martes de oración, tienes que ir a tu grupo de amistad, y aquellos que están yendo de discipulado, usted tiene que discipularse. Porque ¿cuántos quieren oír? Yo quiero saber cuántos quieren escuchar la voz de Dios. Pero no solamente la escuchamos audiblemente. Bendito aquel hombre que escucha a Dios, que escucha la voz de Dios. Pero tú escuchas la voz de Dios cuando está aquí un predicador. No veas al hombre, ve al hombre de Dios, que ha tenido que estar en oración para recibir el mensaje que Dios quiere dar para su pueblo, dar para la iglesia, dar para nosotros. Usted tiene que venir a recibir palabra. ¿Para qué? Para apropiarse de los principios y las ordenanzas. ¿Por qué? Porque todo principio que Dios establece para tu vida, Él lo que quiere es que lo pongamos por obra. ¿Estamos aquí? Por obra, que usted sea un hacedor. De nada nos sirve que usted solamente venga a escuchar la palabra. Porque si usted nada más escucha la palabra y no la pone como obra, usted no va a caminar, no va a poder caminar bajo el propósito de Dios. Y además, es la única manera que también tiene Dios de enderezar nuestros caminos si nos estamos desviando. Solo escuchando la palabra. Absolutamente. Entonces Dios nos llama ¿a qué? A que podamos atesorar sus principios. ¿Para qué? Para que usted pueda ser bendecido, para que las bendiciones que Dios ha establecido para tu vida se puedan cumplir. Una de las cosas que yo he aprendido y que sé que usted lo sabe porque nos lo han dicho muchas veces, es que Dios
no trabaja con los sentimientos ni las emociones. Y gloria a Dios, porque ¿cómo sería ese arroz con mango? A veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces... Menos mal que Él no trabaja con sentimientos, emociones. Usted puede clamarle, llorarle, usted puede suplicarle, usted puede hacer un ayuno de no sé cuántos días, usted puede dejar de comer todos los alimentos, todo lo que usted quiera, pero si usted no está caminando bajo los principios y usted no está caminando bajo los fundamentos, nada de eso le sirve. Porque Dios no va a atender al que llora, al que ayuna sin propósito. Debemos caminar bajo su propósito. Cuando caminamos conforme a su propósito y conforme a su voluntad, ahí es donde Dios nos bendice. Ahí es donde Dios cumple la promesa que te dio. Esa promesa usted téngala, agárrela. Pero esta noche vamos a reflexionar conforme a ella. Si depende de Dios, gloria a Dios. Nosotros vamos a estar orando para que eso se cumpla en el tiempo que Dios ha establecido para nuestra vida. Pero si depende de nosotros, entonces vale, vamos a quitarle el pie a ese freno para que Dios pueda cumplir su promesa en tu vida y puedes ser bendecido. Amén. Nosotros tenemos un gran ejemplo, que es el pueblo de Israel. Les pregunto, Dios les prometió sacarlo de la esclavitud. ¿Lo cumplió? ¿Los cumplió? Diga sí, amén, lo cumplió. Le dijo que le daría una tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Lo cumplió? Sí, lo cumplió. Pero ¿por qué hubo tardanza? Por la terquedad y la necedad de un pueblo de no querer caminar bajo el propósito y la voluntad de Dios. Dios se los prometió y lo iba a cumplir. Pero todos tenían que alinearse a los principios, a los fundamentos y a la voluntad de Dios para que pudieran ellos ver el propósito. ¿Y eso duró cuánto? 40 años. 40 años. Un pueblo terco. Y eso que Dios había levantado a un hombre de Dios que tuvo que batallar con ellos en todo tiempo y en todo momento, que fue Moisés. O sea, no es que no hubo dirección clara, no, había una dirección. Había levantado a un hombre para que los guiara, un hombre para que los enseñara. Pero la decisión de que las promesas se cumplan dependen de nosotros. Recordando que estamos hablando esta noche de las condiciones que dependen de nosotros. ¿Ok? De las condiciones que dependen de nosotros. Era un pueblo quejoso, terco, desobediente. No se les podía dejar solo porque, bueno, rápido se les olvidaba. ¿Entregados a qué? Entregado a las pasiones, entregado a la perversidad. Y todo eso Dios tuvo que enderezar, ir enderezando para cumplir la promesa, porque Dios es fiel y leal. Dios, cuando te da una promesa, hermano, tenga la certeza y la convicción de que eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Y Él en todo momento nos quiere bendecir en todo tiempo. Amén. Entonces te voy a hablar esta noche de 3 condiciones que dependen de nosotros. ¿Qué les parece? 3 condiciones nada más, facilito. A lo mejor usted cuando empiece, ¿verdad? Empecemos a hablar, usted va a decir, pero ya yo lo sabía. Bueno, pero sí, usted la sabía, sí la sabemos. ¿Cuánto no sabemos los principios? ¿Cuánto no sabemos los fundamentos? Pero a veces estamos apartados de la voluntad de Dios. Las circunstancias, las situaciones, el mundo afuera, los hijos, qué sé yo, la situación que estás pasando, a veces nos aparta de vivir bajo los principios y los fundamentos y la voluntad que Dios quiere para ti. A ver, ¿cuántos saben que en la obediencia está la bendición? Entonces la primera condición que te voy a hablar es de la obediencia.
Esa es la primera condición que yo te voy a hablar, de la obediencia. Dios quiere hombres y mujeres que sean obedientes. Hombres y mujeres que cuando Él les da una dirección, la cumplan, sin titubear. Que cuando Dios, ¿verdad?, te habla, cuando Dios a través de la Escritura te muestra la voluntad en alguna circunstancia de su vida, usted la cumpla, aunque a usted no le guste. Aunque a usted no le guste. Muchas veces Dios nos ha hablado, pero como no nos gusta, nos hacemos oídos sordos. Entonces Dios, la primera condición que nos pide es que seamos obedientes. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 30:16. Esta noche voy a usar la Nueva Versión Internacional, porque me gustó muchísimo la manera como allí vemos la palabra. Amén. Entonces, en Deuteronomio 30:16, el Señor nos dice: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Amén. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Y el Señor tu Dios te bendecirá. Diga: el Señor tu Dios te bendecirá. Pero ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos ordena? Que le amemos, pero que andemos bajo su voluntad, pero que andemos bajo su camino. Muchas veces tenemos dificultades en la vida y puede suceder que estemos atravesando una prueba. No hay la menor duda que pudiéramos atravesar en la prueba, y usted sabe, ¿verdad?, que vendrán aflicciones, pero que usted es vencedor en Cristo Jesús. Pero hay circunstancias que en la vida la provoca mi desobediencia. ¿Por qué? Por tener una actitud incorrecta. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa o un emprendimiento y usted lo perdió, quebró, no sé, esto es un ejemplo, es un ejemplo, y usted revisa que lo que usted estaba haciendo era incorrecto, donde había robo, donde había estafa, donde usted le prometía a alguien que le reparaba algo, le cobró y no fue, donde usted dio una palabra, ¿verdad?, conforme a lo que usted iba a hacerle y tampoco le cumplió. Entonces Dios no te puede prosperar. No es que Dios te arruine, es que es una consecuencia de nuestros actos. Eso es otra cosa que tenemos que estar bien claro. Nosotros tenemos que estar pendientes de que aquellas cosas que no son de agrado de Dios, que cuando nuestro comportamiento es incorrecto, ese comportamiento va a traer una consecuencia. Si usted es infiel, llámese hombre o llámese mujer, usted no puede pensar que a usted le va a ir bien en su matrimonio y que sus hijos van a estar bien, porque el techo que tenía sus hijos, que es usted, fue derribado. Entonces usted tiene que empezar a recomponer. ¿Por qué? Porque usted no está andando conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que ningún hijo se pierda. Dios siempre va a buscar la forma y la manera de que tú entiendas de que debes enderezar sus caminos. Que tienes que renunciar a cosas que te gustan, sí, tienes que renunciarla, pero vale la pena. Vale la pena porque usted va a estar en obediencia. Y en la obediencia Dios te puede bendecir. Nunca un hijo desobediente usted lo puede premiar. Nunca un hijo que vaya contrario a lo que su padre le diga, usted le puede dar un galardón o un premio. Mucho menos puede pensar usted que Dios se lo va a dar, aunque usted ore, aunque usted suplique, aunque usted clame, aunque usted llore, aunque usted ayune. Papá no se lo puede dar porque no estás haciéndolo de manera correcta. No lo estamos haciendo conforme a sus principios ni conforme a su voluntad. Y Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Ninguno. Dios no quiere ¿qué padre quiere que su hijo se pierda?
Ninguno. Usted va a hacer lo posible y lo imposible para que sea corregido. Y Dios lo va a hacer igual con nosotros. Él va a hacer todo lo posible para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Para que tengamos el cambio de actitud. ¿Para qué? Para irnos, para pasar de hijos de la desobediencia a hijos de la obediencia. Porque nuestra naturaleza es desobediente. Nuestra naturaleza es desobediente. Yo a veces cuando me siento, antes yo decía, mi abuela decía, hijos chiquitos, problemas chiquitos, ¿verdad? Porque usted le da 2 nalgadas y eso se acabó y eso se solucionó. Y es así y punto. Cuando ya estamos con adolescentes o con hijos ya adultos, pues la cosa se pone más difícil. Mucho más difícil. Pero es ahí donde como papás nosotros debemos estar firmes, porque no debemos permitir que nuestros hijos se pierdan. Es ahí donde nosotros todo el tiempo debemos estar enseñando principios sin fundamentos. Usted creerá que son sordos, pero no son nada sordos. Ellos lo entienden y lo escuchan, porque después que al rato se lo van a decir a usted y se lo van a mostrar a usted. O te responden con la misma palabra que tú le has dado en algún momento. Entonces, hay que estar todo el tiempo firme. Firme. Dios igual va a ser con nosotros, sus hijos. Nos va a llevar todo el tiempo al camino del bien, porque Él no quiere que sus hijos se pierdan. Él no quiere, sino todo el tiempo llevarnos al arrepentimiento. Y miren que Dios es paciente. Dios espera y es pacientemente con nosotros. Amén. En el Salmo 119:1, el Señor nos dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Amén. Y de todo corazón lo buscan. Nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando yo tengo alguna dificultad familiar o alguna diferencia con mi esposo, rápidamente veo cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi matrimonio? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Bueno, que estemos en unidad, que estemos en acuerdo, que yo esté sujeta, que yo pueda permitirle a Él que me direccione, que me guíe. Pero cuando hacemos lo contrario, entonces allí no se cumple la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a orar y caminar en la voluntad de Dios, es donde Dios nos va a bendecir. Si usted tiene, por ejemplo, un esposo terco y testarudo, usted no se va a enluchar con él. Usted lo que va es a orar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que usted esté sujeta. Y el propósito de Dios es que usted tenga un sacerdote conforme al diseño de Dios. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios no es familias desunidas, no es familias desintegradas. Pero ¿qué estoy haciendo yo conforme a la palabra para poder llevar a mi familia en la unidad? Para poder restaurar a mis hijos. ¿Qué estoy haciendo? Debemos caminar en el propósito de Dios. Si usted está mal en las finanzas, vamos a revisar. ¿Estoy haciendo las cosas correctas conforme a lo que Dios me pide que lo haga? ¿Estoy siendo ordenado? ¿Estoy siendo buen administrador? ¿Estoy diezmando? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy pagando mis impuestos? ¿Estoy llevando mi administración? ¿Estoy llevando mis presupuestos de casa? ¿Sé dónde está mi ingreso? ¿Sé dónde está mi egreso? Establezco las deudas. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que nosotros debemos honrar las deudas. Amén. Entonces es caminar en el propósito de Dios. A medida que usted va aplicando los principios en cada área de su vida, entonces Dios nos bendice en esa área. Si la palabra me dice, por ejemplo, que mi familia y yo servirá a Jehová, yo eso lo tengo que creer. Pero yo le tengo que dar ejemplo a mi familia. Yo tengo que ser testimonio vivo
Yo no puedo llevar en mi casa una familia desordenada, porque ¿qué pueden decir mis hijos? Que los quiero traer a los pies de Cristo, que quiero que sirvan conmigo. ¿Qué van a decir? Que hay una disfuncionalidad, que una cosa hago yo aquí en la iglesia y otra cosa hago en la casa. Si usted quiere a sus hijos sirviendo, entonces cuando usted sirva, muéstreles a ellos alegría, muéstreles gozo, muéstreles que usted cuando viene alegre a servirle a un Dios vivo, a un Dios que le bendice a usted, y ellos también van a ser bendecidos a través de ese Dios. No le hable mal de la iglesia, no le hable mal de la obra, no llegue a su casa quejándose, qué fastidio, me tocó servir, otra vez me llamaron. Porque ¿cómo va a llegar tus hijos a los pies de Cristo si no está haciendo ejemplo? Para eso es preferible que se queden a donde están. Entonces tenemos que caminar en obediencia y ser testimonio. Ser testimonio. Si yo tengo dificultad matrimonial, bueno, yo tengo que aprender a perdonar. Si me toca perdonar, debo perdonar. ¿Y eso lo hago con qué? Lo hago no en mi fuerza, lo hago en la fuerza de Cristo. Yo no puedo tirar por la borda. Yo no puedo renunciar a las promesas que Dios tiene a mi vida. Mire, yo no renuncio a ninguna. Mis hijos no están aquí, pero todos los días mi esposo y yo levantamos un altar de oraciones alrededor de ellos. Padre, mi familia y yo sirven a Jehová. Padre, ellos, Señor, buscan tus caminos, pero yo se los tengo que enseñar. Nosotros le hablamos de Dios a cada instante y a cada momento. Le hablo de las bendiciones, le hablo de sus principios. Ellos sí han podido ver sus padres antes y sus padres después. Hoy se había ido la luz en mi casa. Okay, bueno, en todas partes. Pero en mi casa llegó ahorita. Y yo, gloria a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer, Padre, Señor? Bueno, hubo un momento que, le confieso, entré en colapso. Porque uno necesita el internet, uno necesita estudiar, buscar la información. Y yo, Padre, pero ¿por qué tú? Padre, o sea, porque tú pones a tu sierva en esto. Padre de la gloria. ¿Ah? No, y empecé a orar. Bueno, ¿cuál es? Enseguida me dijo, ¿qué dijiste esta mañana? ¿No dijiste esta mañana que había que predicar el evangelio? Sí, amén. Entonces me paré firme, porque yo misma fui la que hice el devocional. O sea, fue de mi propia inspiración. Entonces, bueno, Señor, usted me ha dado principios, me ha dado herramientas, y en el nombre de Jesús yo vengo a predicar la palabra. En el nombre de Jesús. ¿Ah? Listo. Sabía a lo que fui llamada. ¿Quién me llamó? Es cierto, me llamó mi pastora, pero llamó porque el llamado lo recibió de Dios, lo recibió de Cristo. Entonces yo tengo que cumplir el propósito. Y entonces empecé, mire, Padre Celestial, usted dice en su palabra, ¿verdad? Que yo debo predicar el evangelio, que yo debo echar fuera demonios. Padre, usted dice en su palabra que usted pasa sus labios, su brazo por mis labios, y en mis labios, Señor, usted pone palabra. Empecé a orar y empezó Dios a fluir. Bueno, empecé yo a fluir porque Dios estaba, ¿no? La que no fluía era yo. Pero es creer en su principio. Busque rápido. Usted tiene una dificultad, busque rápido el principio. Busque rápido el fundamento. Rápido. Estoy caminando. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a caminar en el propósito. Mire, mis hijos aparentemente, ¿verdad? No están sirviendo. Pero ¿saben qué? Les sirven a un ministro de iglesia. Está recibiendo palabra. Les sirven a mis pastores. Están allí. Están sirviendo. Entonces usted debe creer. Yo vengo al servicio y aquí va Roger y aquí va Sandra. Eso es rápido, pero eso es rápido mental, porque yo creo, eso es fe. Creer. No, porque mis hijos entonces no están. Yo no le voy a hablar al pueblo de que sí, de que hay que creer, de que usted debe estar firme. Ese es principio. Mire, busque los principios, no se quede ahí paralizado. A ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué problema tengo?
Tiene hijos de desobediencia, tiene hijos que le falten los respetos. Bueno, empiece a orar, el corazón de mi hijo se vuelve hacia sus padres y el corazón de sus padres vuelve hacia sus hijos. Pero ¿qué está haciendo usted para que el corazón de sus hijos se vuelva hacia usted? El que sabe de Cristo es usted. Somos nosotros, no ellos. Lo que les vamos a enseñar de Dios somos nosotros. Nosotros no podemos distorsionar la palabra en ningún momento, porque nos encanta darles la interpretación que nos conviene. ¿Ok? Que nos conviene. Y eso que se lo puedo decir con propiedad porque soy abogado. ¿Ok? Aunque existen las normas y los principios, a veces los giramos a nuestra conveniencia. Y a veces hacemos con la palabra lo mismo. La palabra de Dios no es para que usted la interprete a su conveniencia. Esa interpretación ya viene establecida por Dios y punto. Eso no la cambia hombre. Eso no lo cambia hombre. En estos días un discípulo que no está, que se fue del país hace como un mes, nos decía, nos mandó un mensaje, una nota de voz por WhatsApp, y nos decía que él estaba orando por un trabajo, porque estaba ya en condiciones muy difíciles. Y estaba orando por un trabajo, pero había recibido, escuchen bien, porque les voy a dar 2 ejemplos de lo que es caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Él necesitaba un trabajo y estaba orando y orando y orando, y él se movía y buscaba y no sé qué, pero Dios recibió, ¿verdad?, un mensaje de Dios donde Dios quería que él no hiciera, escucha bien, que él no hiciera absolutamente nada, no buscara nada, que la provisión le venía del cielo, ¿verdad? Y que solamente el tiempo era para alabar y adorar al Señor y estar en oración. Eso sonará bien, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted trabaje. El que come debe trabajar. Usted debe ser esforzado y valiente. Y ahí es donde está la segunda condición. La primera es obediencia. Y la segunda condición es la acción. Usted no se puede quedar allí esperando que el Señor abra los cielos y se haga el maná. No, usted tiene que irlo a buscar. Usted tiene que hacer su parte. A veces la promesa no llega porque tú estás allí paralizado esperando que te llegue. Y la promesa no va a llegar así. Le dije, mira, hijo, a Dios no le gusta. Si hay un tiempo que Dios te ha pedido para orar, ore. Porque te lo está pidiendo porque no estás escuchando la dirección correcta. Y te está pidiendo ese tiempo. Pero Dios no te puede decir a ti que la provisión te viene de Él y tú no vas a hacer absolutamente nada. Porque eso es un antidiseño. ¿Sí o no? Es un antidiseño. Yo no puedo pensar que me va a ir bien en el matrimonio cuando yo soy autoritaria, mando y hago lo que me da la gana. No, porque eso es un antidiseño. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta y esta. Entonces, la voluntad de Dios, hijo, es que usted camine, es que usted trabaje, es que usted accione. Sí vas a orar, sí vas a alabar, sí vas a tener ese tiempo de intimidad. Nosotros no podemos distorsionar la voluntad de Dios ni los principios, porque también retardamos las promesas. Y Dios no retarda sus promesas para con nosotros. Aunque se tengan como retardadas, no las retarda. Él es paciente, dice la palabra. Él es paciente para con nosotros, para que ninguno nos perdamos, sino que nos lleve al arrepentimiento. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que actuar, accionar conforme a su voluntad. Usted no puede creer de que usted no va a hacer nada y que la provisión le va a venir solamente del cielo. No. En esos días le dimos una cola a una persona y la persona me decía, tenía 3 hijos, y me decía que ella necesitaba tiempo para servir a Dios, para estar en su obra. Oye, qué bueno, le digo yo. Entonces, bueno, empecé a hablar porque a ver quién era, no sé. Bueno, nos agarró en la puerta de la iglesia y le dimos la cola, ¿no? Porque la pidió. Y empecé a conversar con la hermana y me decía que no, que ella quería más tiempo, y como quiere más tiempo para la obra, entonces ella renunció. ¿Renunciaste a qué? Al trabajo. ¿Renunciaste al trabajo y tú tienes esposo? No, no tengo esposo. ¿Y quién mantiene tus bebés? Yo. ¿Y ahora de dónde los vas a mantener? Bueno, no, pero es que yo creo que Dios es mi proveedor. Así no funciona.
Sí, Dios es tu proveedor, claro que sí. Dios te va a dar la provisión, Dios hace milagros en tus finanzas, en tu vida, pero usted tiene que accionar, usted tiene que ser esforzado, usted tiene que hacer su parte para que la bendición pueda llegar a su vida. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Y además le pregunté, ¿y en qué red estás? ¿Y estás sirviendo? ¿Y estás yendo a un grupo? No, todavía no. Y yo, hermana, no, hermana, ore, dígale al Señor, ¿verdad?, que usted quiere trabajar y que además le busque un trabajo donde usted también pueda servirle a Dios. Y listo. Y listo. Busquen siempre la voluntad de Dios para su vida. No haga lo que usted crea. Busque la voluntad. Hay que accionar nuestros planes, nuestros proyectos. Todo lo que usted haga en su vida debe estar primero en las manos de Dios. Primero en las manos de Dios. No puede haber otro el que la direccione mejor que Dios. Pero ¿por qué usted no camina en los principios? Porque a veces no revisamos la palabra, no leemos la palabra, no nos congregamos, no vamos al grupo, o vamos y no prestamos atención, estamos distraídos y está Dios soltando palabra y soltando palabra y a lo mejor te va a confirmar algo y tú andas en otro mundo y en otro tiempo y ahí está retardando Dios la promesa. Ahí estás tú retardando la promesa, porque las promesas de Dios no se retardan. Recuerden que estamos hablando de las condiciones tuyas, de las condiciones nuestras para que se cumpla la promesa de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer por un momento Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en las manos del Señor tus obras y tu proyecto se cumplirá. Fíjense bien, nosotros, mi esposo y yo, somos testimonio de eso. Nosotros trabajábamos en una empresa básica, pero ya veníamos anhelando ser independientes. Ya no queríamos depender. Y gloria a Dios por la visión que Dios le dio a mi esposo. Gloria a Dios, porque en ese tiempo, pues las condiciones eran muy buenas, eran excelentísimas. No era como para tomar esa decisión de renunciar y irnos. Pero mi esposo, pues Dios siempre le da visión. Y él es un hombre que Dios lo bendiga. Dios cuando le habla, eso es amén. No lo cuestiona, él dirá, ahí vas tú a pedir confirmación. Bueno, si es que a veces necesito, le digo, ¿no? A veces necesito que papito Dios me confirme la palabra. Pero él no, él, listo. Y le dio la primera visión. Nosotros no éramos cristianos, pero éramos temerosos a Dios, que eso también es importante. Porque cuando usted es temeroso a Dios, camina en obediencia. Y le dio su visión de hacer un negocio. Cuando mi esposo nos dice el negocio, imagínense ustedes, mi esposo militar y yo abogada. Y mi esposo viene y me dice que vamos a montar una barbería. Yo, ¿qué? Porque tú te volviste loco, ¿cómo que vamos a montar una barbería? Pero es que yo no sé ni cortarme ni las puntas del cabello, Roiner. O sea, y de verdad que yo no me veo aprendiendo ese arte, eso a mí no me gusta, que sí, que es una barbería, yo estuve en la franquicia, no sé qué, bueno, estuvo en esa expo en Caracas, vino con eso, no sé qué, y además ya di el 50%. Bueno, a mí me dio un beriberi, me desmayé y todo, eso me dio de todo. Peleamos, discutimos, les dije cómo era posible, que no sé qué, que esa plata también era mía, bueno, todas esas cosas que uno, en la vida de antes, usted sabe. Uno peleaba, ¿no? Uno peleaba. Ahora no. Ahora ni pendiente. Usted se ríe, claro que sí. Él dice que todo lo que a él le pertenece es mío. Y yo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, de verdad, y es así, ¿oyeron? Es así. Es así. Me disculpa mi pastor, ¿no? Pero, gloria a Dios, ¿no? Entonces, bueno, listo, montamos el negocio. Yo lo único que sabía era gerenciar. Y él mandar, ¿no? Él gerenciaba y él mandaba. ¿De acuerdo? Por ser militar. Bueno, miren. Y ahí, y le dimos. Y me dijo, mira, ya, listo. ¿Verdad? Llegó el momento, renunciamos, se aprovecharon todas las oportunidades y ahí tenemos la empresa. Dios nos fue capacitando.
pero creímos en la visión, lo hicimos, nos movimos. Bueno, miren, ¿qué no hicimos? No nos quedamos con los brazos cruzados. Nunca nos hemos quedado con los brazos cruzados. Y mire que Dios nos ha dado visión en lo que nosotros no tenemos experiencia. No tenemos experiencia. Porque díganme si todavía a estas alturas yo sé cortarme la punta del cabello. No. Que si el corte es esto, tampoco. Yo lo único que sé, ¿verdad?, es de gerenciar, que las cosas estén bien, que se cumplan, que entren en su horario, que den un buen... Eso es lo que yo sé. Y administrar. Amén. ¿Ok? Y la sabiduría y la inteligencia. Después, un tiempo más tarde, Dios nos da ahora una segunda visión que se concreta en café. Café, Padre de la gloria. Pero que no puede ser algo que yo sepa hacer. O sea, siempre tiene que ser algo que yo no sé hacer. O sea, y empezamos nosotros se sabe, por YouTube, a buscar no sé qué el café, qué esto, a movernos, pero le creímos a Dios y empezamos a movernos. ¿Cómo supimos que la dirección era correcta? Porque a medida que íbamos avanzando, Dios abría las puertas, abría las puertas. Y miren que no hablen de puertas. Donde hay una puerta, mi esposo está. Él no sabe si se le va a abrir o no, pero él está de primer chicharrón. Él está, por si la abren, él se mete. ¿No? Por si la abren, él se mete. Pero a Dios le gusta que usted accione, porque en la acción usted le pone fe. Usted cree. Usted tiene que imaginarse las cosas como que no son como si fuesen. Usted tiene que imaginárselas. O sea, eso todo hay que hacerlo porque a Dios le agrada. Usted no se puede quedar ahí con los brazos cruzados esperando que Dios haga todo. No, porque un 50% es suyo y un 50% es de Dios. Miren que yo soy experta. A mí cuando me toca le digo, ay papito Dios, ya yo cumplí mi parte, ¿vale? Como que me estás pidiendo un extra, ¿no? Pero hacemos. Y hágalo en el acuerdo. Y esto va también con los matrimonios. Hagan todo en acuerdo. Busque siempre los principios. Haga, accione. Si Dios le da una visión, no se quede. Mi esposo usa algo que a mí me encanta. Si Dios te da la visión, te dará la provisión. Pero anda y búscala. Él se mueve, va, busca, lleva, trae. Bueno, de verdad. Hoy apareció con una cosa para el café y yo, Padre de la gloria, ¿y ahora qué vamos a hacer? No. Mira. Chorrones, pero no tomes esa foto. No, claro que sí, voy a tomar mi foto, no sé qué. Y después que peleamos, porque había apuntado la foto, es que yo creo que hay que buscar un experto. Vino mi pastor Aciel y le dio mi gusta. Vino mi pastor Juan y le dio mi gusta. Y él me dijo, ¿viste que les gustó? Yo, gloria a Dios. ¿Viste que es así que Dios quiere? Yo, Padre, no puedo contigo. Pero lo hace, Él no le importa si cumplió con la cuestión de Instagram, si cumplió con el mercadeo, No, Él lo hizo. Y puso la jarra, y puso la taza, y se montó en la silla. Y yo, Padre, pasó toda la mañana en eso, y yo predicando, yo buscando dirección. Y Él, pero ven para que veas. Acciona, hace. Cuando usted haga, Dios se va a glorificar. Empiece a moverse. Amén. Entonces, obediencia y acción. Y vamos con la última. La última es la mejor. Es la confianza. Es la confianza. ¿En dónde va usted a poner la confianza? ¿En la inteligencia de un hombre? ¿En la sabiduría de un hombre? No, usted va a poner la confianza en Dios. Y Dios le va a añadir todo correctamente. Amén. Dios le va a añadir todo correctamente. ¿Ah? Dios lo hará porque su confianza usted la debe tener puesta a Él. Si usted, escuche. Si usted es un hijo obediente, está accionando y usted pone su confianza, ya esa promesa está en tus manos. Ya esa promesa está en tus manos. Porque a esto hay que ponerle fe. Es fe. Absolutamente fe. Yo a veces veo las cosas en mi casa y las veo que todo lo que tenemos fue por fe. Absolutamente por fe. Yo era esposa de un militar que su salario era mínimo. Y
Él se movía y hacía, y siempre habían cosas extraordinarias. Nunca se quedaba con lo chiquito, siempre lo pensaba en grande. Miren, en grande, eso era impresionante. Cuando Dios camina, cuando tú caminas en el propósito de Dios, Dios bendice tu vida. Te la bendice grandemente. Te la ha bendecido quizás antes que estés ahí sentado. Quizás revisas tu vida anterior, porque Dios es fiel, Dios es leal en todo tiempo con sus hijos. Y Dios es un Dios de obediencia. Cuando tú confías en Él, mire, yo hoy tenía que predicar y toda mi confianza la tuve que poner en el Señor. Yo no tenía otro. ¿A dónde más iba a agarrar? Tenía que tener mi confianza en Él, en todas las cosas. Yo me fui para un encuentro y teníamos una circunstancia muy difícil en mi casa. Pero yo decía, Señor, yo tengo que cumplir tu propósito porque yo fui llamada. Y si tú sabías este paquete que me venía, se supone que lo sabías antes que yo lo supiera, no hubieras permitido que me llamaran. Pero me llamaron, yo dije, heme aquí, quiere decir que el Señor se iba a encargar de eso. Y el Señor se encargó de eso. El Señor se encargó de eso. Nosotros no dudamos. No dudamos para servirle a Dios. No dudamos. En el servicio, Dios se ha glorificado. Se ha glorificado en nuestra casa. Se ha glorificado en nuestras finanzas. Pero ha sido sirviéndole. Ha sido amándole. No cambio a Cristo por nada. Por nada. Aunque vengan adversidades, aunque vengan situaciones difíciles, ese es el único que me asegura todo lo que tengo. Porque hemos tenido que aprender a confiar en Dios. Hemos tenido que aprender a confiar en Él. Y miren que hemos vivido situaciones difíciles en casa, en el ministerio, en muchas cosas, pero hemos visto la gloria de Dios. Hemos sido bendecidos. Y en esta casa más. Esta casa quizás cuando yo llegué, en estos días yo le decía, conversaba a mi pastor y recordaba cuando yo llegué a esta casa. Cuando yo llegué a esta casa, yo lo que vi fue una casa de 4 paredes. Y además que no me gustaba porque ni había un Cristo, ni había una Virgen, ni había nada. Y yo le decía a mi esposo, mire, yo salgo de aquí y usted me lleva a tomar la hostia. Porque ahí no tengo pero ni a dónde arrodillarme, ni a dónde pedirle permiso al Santísimo. No tienen nada y tú ahí alzando y cantando. ¿Ah? Pero ustedes creen que yo pensaba a dónde Dios me iba a llevar. No pensaba, pero era su propósito. Y aún así, como dice Pablo, usted podrá perder todo, pero ganas en Cristo. Ganas en Cristo, todo lo ganas en Cristo. El galardón es Él, tu confianza es Él, tu socorro es Él, tu ayudador es Él, tu esperanza. Nosotros no podemos perder la única esperanza verdadera que tenemos, que es un Cristo vivo. Escúcheme, es verdad, usted se goza en la alegría, pero también en la tristeza. Crea que Dios lo va a sacar. Miren, yo he estado al filo, hemos estado los dos al filo del precipicio, donde hemos tratado de buscar dirección y no hemos encontrado, donde hemos insistido. En estos días mi esposo me decía, Vermo negra, han pasado 13 años. Y cuando me dijo, a mí se me salieron las lágrimas y lloré. Pero ¿saben qué? 13 años en que Dios nos ha sostenido. Después, más adelante, será un testimonio poderoso. Estoy esperando que la promesa se cumpla para poderla dar. Amén. Estoy esperando que la promesa se cumpla para poderla dar. Amén. Y ahí en el precipicio, ¿verdad? Hemos sentido cómo Dios nos ha cargado. Hay momentos en que Dios en mi vida me ha empujado. Pero hay momentos en mi vida que no hemos tenido fuerza y Dios nos ha cargado a los dos. Nos ha cargado y hemos confiado y Dios se ha glorificado. Bajo ninguna circunstancia pierdas la confianza en Dios. Es lo único verdadero.
es lo único real. Es el único que te puede asegurar absolutamente todo. Lo bueno, lo maravilloso. Él es el soberano, Él es el único. Y aunque estés pasando momentos difíciles, Él lo sabe. Tú no estás solo, Él está contigo. Él está obrando en todo momento.